diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad? La respuesta es no. No somos capaces de diferenciar el mundo de los sueños de la realidad. Solo somos conscientes de lo que hemos soñado era irreal cuando nos hemos despertado, pero mientras soñamos, lo que percibimos y vivimos es real. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre porque la actividad cerebral de nuestro cerebro, valga la redundancia, mientras dormimos y mientras estamos activos, es similar o parecida. Por poner un ejemplo, imagina que estás caminando por una playa. Tus ojos perciben el color del cielo y el mar, el movimiento de las olas. Con el oído, escuchas las olas del mar, sabes si están cerca o lejos según su sonido. El tacto de las plantas de los pies te hace sentir la textura de la arena, su temperatura. La piel te hace sentir el calor, la humedad, la brisa del mar. Los demás sentidos de tu sistema musculoesquelético te hacen sentir la forma en que caminas, el movimiento de tus brazos, tu espalda, tu cabeza. Esto es tu realidad, la suma de tus experiencias y sensaciones. Toda esta información es percibida a través de los órganos de los sentidos. Los ojos procesan la información en la zona occipital del cerebro. El oído, el sonido y el sentido del equilibrio en la zona temporal. La piel y otros sensores que se encuentran en los músculos, huesos, articulaciones, tendones, etc., dan el sentido del tacto y del movimiento, que son percibidos en la zona parietofrontal, lo que se conoce como corteza somatosensorial. Toda esta información es transformada en impulsos nerviosos que viajan hasta el cerebro, donde se procesa e interpreta como realidad. Cuando dormimos, la actividad de nuestro cerebro sigue en marcha. Se encienden las mismas áreas cerebrales que se encendían cuando estábamos despiertos. Estas zonas se comunican entre sí, dando lugar a los sueños. Durante el sueño, podemos experimentar las mismas sensaciones que estando conscientes. Podemos volver a la playa, volver a ver el mar y las olas, volver a escuchar el mar y caminar por la arena. Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Es gracias a este glitch, a este fallo, a este no saber diferenciar si es real o no es real, para que algunas técnicas de fisioterapia se pueden emplear en trabajar y en reeducar esta corteza somatosensorial. Vamos a explicar cómo funciona. Esto es posible gracias a las neuronas espejo. Fueron descubiertas por Giacomo Rizzolatti en el año 1996 en Parma, Italia, mientras que estudiaban la actividad de las neuronas de la mano de los macacos. ¿Qué observaron? Lo siguiente. Ellos tenían puestos unos electrodos en la corteza somatosensorial donde estaba reflejada la mano y observaron que mientras que el mono no tenía nada en las manos, no estaba operando con ellas, pero veía cómo otros sujetos empleaban las manos para manipular alimento, en su neurona, en su representación de la mano, observaron que se activaban esas neuronas encargadas de la movilidad de la mano como si realmente estuviera empleándolas. Deducieron así que estas neuronas, que hay unas ciertas neuronas que se activan simplemente con observar la acción a realizar. Esto es porque en algunos casos podemos ver gente jugando videojuegos, saltando, inclinándose, intentando que con esos gestos consigan mover el personaje del videojuego, aun cuando aún así saben que no van a conseguirlo, pero intuitivamente sienten la necesidad de moverse para intentar mover al personaje. Esto es también las neuronas espejo. Y otro caso que vamos a poner, a aviso de que las imágenes pueden herir la sensibilidad de algunas personas, sería esto. Como podéis observar, es una imagen bastante truculenta en la cual se observa una fractura de pierna y simplemente con ver esta imagen ya podemos
sentir cierto dolor, cierto, entre comillas, por qué no decirlo, asco. Y además la cara del sujeto ya nos está diciendo de que está sufriendo. Todo este contexto, toda esta información hace que se activen las neuronas espejo de nuestro cerebro, tanto en sentir el dolor de la pierna, que nada más que de verlo duele, como el de la cara, como si además escucháramos el grito o el crujir del hueso, también nos haría sentir aún más ese dolor, esa empatía con el jugador. Y como os he dicho, esto no es solamente a nivel somático, sino que también tiene que ver con la empatía emocional. Es por eso que ¿quién no ha llorado viendo Bambi cuando mataban a su madre? Atención, spoiler. Esto también son neuronas espejo. Bien, ahora os voy a enseñar algunos ejemplos de cómo empleamos esto en fisioterapia. Supongamos que llega a nuestra consulta un paciente con un brazo roto. Sabemos que la representación de su brazo está reflejada en lo que llamamos el homúnculo de Penfield. Como veis, tenemos una parte sensorial. Vamos a poner el puntero láser. Sería más guay. Como decía, tenemos aquí la representación del brazo a nivel sensorial y la representación a nivel motor. ¿Qué ocurre? Cuando el brazo pasa mucho tiempo inmovilizado, estas zonas representativas del brazo reflejadas en el cerebro comienzan a borrarse. Cuando esto ocurre, empiezan a aparecer fenómenos que no nos interesan, como son el dolor, falta de control motor y parestesia. La parestesia vendría siendo sensaciones extrañas de la mano, como sensación de acolchamiento, hormigueo, calambres, cambio de temperatura, sudoración. Bueno, y si no podemos tratarlo porque el brazo está roto, ¿cómo conseguimos que ese desdibujamiento del brazo a nivel sensorial o a nivel motor se produzca? Pues empleando técnicas de imaginería motora. Vale, veamos un ejemplo. Tenemos a nuestro paciente sentado y va a observar a otra persona levantando el brazo o moviendo el brazo. Esto es similar a lo que hacía Giancomo Ricciolati en su experimento con los monos. Al observar una acción, empleando la mano en este caso afectada, empezaremos a activar las neuronas en la corteza cerebral, tanto sensorial como motora. Sobre todo motora, porque estamos viendo una acción activa. El individuo, el paciente en este caso, tendría que después imaginar esa misma tarea para potenciar y activar aún más esas neuronas en la corteza motora. Como veis, ahora ese desdibujamiento volvería a aparecer, es decir, la representación somática y sensorial empezaría a volverse a hacer evidente y la actividad neuronal haría que esto se reforzara, es decir, evitaríamos que se borrara la imagen. Otro ejemplo es colocar un espejo en medio del paciente de tal manera que su reflejo hará parecer que el brazo que está afectado realmente está en movimiento, de tal manera que también conseguimos esa activación a nivel de la corteza tanto sensorial como motora. En el mismo ejemplo que antes, vemos cómo activaríamos esas neuronas. Y otro ejemplo, más moderno, sería aplicando técnicas de realidad virtual. Colocaríamos un casco de realidad virtual en donde se visualizaría un vídeo en el cual nuestro paciente mueve las manos de tal manera que al ser una imagen en primera persona, esta potenciación sería quizá aún mayor. Y hasta aquí la explicación de la imaginería motora. Espero que os haya servido y haya sido didáctico. Mi intención es los próximos vídeos aportaros más información sobre esta técnica y aportaros también material o aplicaciones que podáis utilizar en vuestra clínica, incluso si sois pacientes también poder aplicarlo, para poder trabajarlo y emplear esto, que para mí es una herramienta bastante poderosa y muy económica. Estaros atentos y en breve nos vemos.